Tuviste durante ese proceso de COVID, la Florida, gracias a esas políticas conservadoras que tienen, no tanto en la política, que aunque ayuda en la parte social, en la parte económica, cómo se ha protegido la propiedad raíz, la valorización y cómo han sido estrictos con eso. Así 2026, ¿qué va a pasar acá? Van a pasar muchísimas cosas. Entonces la ciudad de Miami se va a enriquecer. ¿Cómo se va a enriquecer? ¿Qué pasa el 2026 en este país? Julio 4 de 2026 cumplimos 200 años. 250. 250, perdón. 1776. 250 años. Bueno, buenos días, Mauricio, ¿cómo estás? No, hombre, Ricardo, bien, muy bien. Gracias por estar aquí. Un honor estar contigo y te agradezco el tiempo que nos vas a dedicar. Mira, el sentido o el objetivo de charlar contigo, que hayas sido tan generoso con tu tiempo, yo creo que es esa identificación o ese aspiracional que tienen los realtors en ese sueño de libertad financiera y del propósito de formarse como profesionales, con los resultados y con la inspiración y con el nombre que tú tienes en el mercado. Es súper interesante hablar, o sea, de dónde vienes, cómo empezó la compañía y cómo pudiste sobrepasar lo que sufren todos los empresarios medios, que es una identificación con los realtors, con los agentes inmobiliarios y con los inversionistas y con los clientes promedio que se encuentran especialmente en Latinoamérica, que es ese cuello de botella que tiene el emprendedor para expandir su negocio. Entonces, porque no tenemos ese know-how que tienen los americanos, sino que es el know-how de relaciones. Entonces, escalamiento es una de las cosas más difíciles allá. Cuéntanos cómo Entonces empezaste. un poquito de mi historia me va a hacer llorar. No me han hecho esta pregunta, la verdad interesante. ¿Tú empezaste hace cuánto, Mauricio? Mira, yo tuve la gran fortuna de haber nacido en este país, Ricardo. Yo soy colombiano, me considero colombiano, soy arquitecto y tuve, digamos, la fortuna de haber nacido acá, pero yo nunca pensé que iba a vivir acá. Entonces fui criado en Bogotá. Sí, con el acento. Soy, como digo, re-rolo, ¿ok? Y para hacerle una historia larga, corta, que no es tan, es una historia muy larga, yo me casé muy joven, yo fui el primero que me casé del grupo, ¿ok? Y obviamente me cansé un poco de la ciudad de Bogotá. El estrés, el ruido, la velocidad. Sí, y estaba muy bien, y estaba trabajando en una tremenda empresa, no querían que me viniera. Traté de buscar trabajo en Medellín y en Cali y no me salió nada. Digo yo, afortunado, yo siempre digo, yo tengo un angelito en el cielo. Gracias a Dios. Un tío mío fue para la primera comunión de su nieto a Bogotá. Me invitaron a mí también, mi prima me invita. Y nos encontramos allá y le digo, no, estoy en esto, estoy con ganas. Y él me dice, hombre, pero su mamá vive en Miami, su hermano vive en Miami, usted es ciudadano americano, ¿usted por qué no se va allá? Yo le enseño a hacer dinero, no le pago, pero le enseño a hacer dinero. De la forma Entonces correcta. Me devolví y le dije a mi señora, venga, vendamos las 3 cosas que tenemos y vámonos 1 año, 2 años. A ver qué pasa. A ver qué pasa, sí, si nos volvemos jóvenes, 27 años, 28 años. Y cogí un avión y me vine acá, nunca se me va a olvidar, viernes 16 de agosto de 1996. Wow. Y el lunes empecé a trabajar con mi tío que me dijo que no me iba a pagar y me pagó. Me dijo, usted va a empezar de procesador. Usted va a ser procesador de uno de sus hijos. Y me enseñaron el negocio. Esto fue en enero del 96. Yo trabajé como procesador hasta febrero del 97. Y en febrero del 97 saqué mi licencia, saqué todo el tema de loan officer en ese momento, de mortgage broker. Antes nos llamábamos mortgage brokers. La industria nuestra cambió en el 2008. Antes del 2008 éramos mortgage brokers. Hoy nos llamamos loan originators. Okay. Y me mandé al ruedo. Y en esa mandada al ruedo, yo tengo una anécdota que luego la contaré, lo que yo considero que es el sueño americano. Tú que estuviste en marketing o estás en marketing, entonces en Avianca había una separata de la Florida. Ajá. ¿Ok? Que la sacaba un realtor, nunca se me va a olvidar el nombre y apellido Vives, y esa cuenta la
trabajaba alguien que también me ayudó mucho en el negocio, que se llama Germán. Me ayudó muchísimo en el negocio. Trabajamos a veces de cuenta así, mesa a mesa, en un cubículo, los dos. Y me enseñó también muchísimo. Y por X o motivo, yo trabajaba con mi hermano por la noche contestando leads. Y cogimos una llamada de un colombiano que trajo $150,000. Ese primer año de loan officer, en esa comisión yo me gané $17,000. Imagínate. Yo estaba pensando De en esa pesos. época. Yo estaba pensando en pesos. Yo dije, uy, miércoles, me volví millonario, que arquitecto, que nada. Ese año me gané 17,900. No hice más, sino ese préstamo. Y de ahí empezó, digamos, mi incursión como mortgage broker como tal. Pero trabajabas bajo la umbrella de tu tío. De mi tío, de la empresa de mi tío. Me enseñaron, soy súper agradecido con ellos. Y en el 2005... aquí nos encontramos en la zona Aventura. Yo me la pasaba en Aventura, así encorbatado, como estás, aquí, yo me la pasaba en Por Starbucks. respeto a los clientes. Sí, claro, ¿no? Yo venía a Aventura en el 2005, 2006, me la pasaba acá y antes. Y yo venía todo encorbatado y la gente en Parta yo hasta decía, algo mal estoy haciendo. Pero bueno, entonces un realtor me dice, Mauricio, usted se la pasa acá, yo tengo una oficina donde usted la tiene que tomar porque yo me voy a ir para una oficina más grande. Tómela porque detrás de esa oficina hay un montón de gente. Y dicho lo anterior, tomé la oficina con la sucursal, monté una sucursal de mi tío y de mis parientes en ese momento y monté una sucursal 1 de diciembre del 2005. Okay. Justo antes Entonces, del colapso. Pasé de ser, digamos, un mero mortgage broker a un mortgage broker con oficina, con procesadora, a empezar a manejar personal y a pasar. Y viene en el 2006, empieza uno a sentir, miércoles, no hay negocios, ¿qué está pasando? Empezamos a sentir la crisis y yo empiezo a negociar con mi tío, o me sube más la comisión, o entre de socio a la oficina, al branch suyo, porque no me estaban dando los números. Pero cuando empezó ese proceso de esa debacle del 2008, antes de que se reformara la ley hipotecaria y cómo se empaquetan los mortgage, cuando se venden ya como securities, tú empezaste a ver una competencia desmedida o unos números desmedidos en compañías que estaban haciendo una colocación demasiado alta porque no estaban haciendo income verification en ese sentido. O sea, te sobrepasaban en números. Era una, tú vendías 10 y ellos vendían 100. Yo digo, los bancos fueron muy responsables, pero yo no me aproveché del sistema. Mi competencia sí se aprovechó del sistema y ahorita te explico. Prueba de eso estás acá. Entonces por eso pude digamos, abrir, digamos, esto. Y cuando empezamos a sentir esto, pues yo negocié con mi tío y mi tío me echaron. Nunca se me olvidan las fechas, por eso tengo varias fechas puntuales aquí conmigo. Y jueves 17 de mayo del 2007 a las 3 de la tarde. Como estábamos tratando de negociar. Quedaba un año de bonanza. Estaba tratando de negociar que yo no me quería ir. Yo lo que quería era que me subieran el split de mi comisión. Para poder mantener con los pocos negocios que habían el personal que teníamos en la oficina. Y poder pagar el arriendo de la oficina y pagar esto. Pero me echan. Entonces me tiran un documento en mi oficina, me llamaron y me citaron. Yo pensé que era para arreglar y abrazarnos y seguir. Al revés, a partir del viernes 18 de mayo del 2007 a las 5 de la tarde no existe más la sucursal de esta. Y eso ha sido el tercer, digamos... Entonces tú quedas sin franquicia, sin yo nombre quedé sin licencia, sin nombre, sin dónde colocar los pocos préstamos que tenía. No tenía nada. Me echaron, me hicieron un favor. Digamos, yo, como digo, y lo voy a mencionar varias veces hoy, tengo un angelito en el cielo. Y me echaron y salí, obviamente, a colocar los préstamos a donde los 3 o 4 amigos que tenía. No tengo licencia, hermano. ¿Cuánto me paga? Y empezamos a colocar mientras me licenciaba, que eso tardó 8 meses. De 8 a 10 meses tardó el tema de la licencia. Pero el tema de la licencia no fue problema porque después te tienes que aprobar con bancos. Entonces me tardó alrededor de un año
el estar otra vez consolidado. Y en ese entonces yo tenía un loan officer que se llama Gastón, y le dije a Gastón, mire hermano, yo sé las cosas buenas y sé las cosas malas de esto, y creo que tengo la idea de cómo podemos sacar esto adelante. Seamos socios. Y me asocié con Gastón. No, en realidad empezamos 3, pero el tercero a los 15 días se salió y quedamos Gastón y yo Tú solos. pasaste la tormenta y sosteniste la oficina. Pero claro, sostuviste la oficina claro, durante... Pero llega, todavía no está la tormenta. O sea, claro, es 2008, estaba en el 2007. Yo me monté en el 2007, en mayo del 2007. Lo peor venía 2008. Y en el 2008 no había nada. Ni 2009, ni 2010. No había nada. Me compré una bicicleta, me puse a montar bicicleta, cogí los últimos $50,000 que tenía y me metí a hacer Forex. Pero, de nuevo, tengo un angelito en el cielo y vino el señor Chávez, que se monta en el año 98. Y en el 2008 pues ya llegó su brusquedad, porque él... En el tema de Cadivi, del cambio con la moneda. Claro, entonces él deja del 98 al 2007 hacer plata. Y en el 2007 los apretó. Y en esa apretada... Se le volteó a todos los socios. En esa apretada se viene una bandada de venezolanos. Que fue la expansión del Doral. ¿Okay? Entonces el Doral. Cuando empezó Mansions. Entonces resulta que toda mi competencia se volvieron realtors. Porque había mucho negocio en efectivo. Y resulta que los bancos cerraron totalmente. No se había sacado la regulación en ese momento, no estaba reglamentada. Todavía no, porque Obama empezó, pero todavía no estaba montada. Entonces, a final del 2008, Obama saca la regulación y pasamos de ser mortgage brokers a loan originators. Nuestro cargo hoy es ser loan originators. Pero viene un montón de regulaciones. Entonces, antes era la danza de los billones, Ricardo. Yo ganaba mucho más que un realtor. Los loan officers ganábamos mucho más que un realtor. Antes, al regularnos, nos apretaron a nosotros, pero apretaron a los bancos. Claro. Entonces, hoy en nuestra industria... Y la rigurosidad con la que se volvió un tema de volumen. Se volvió un negocio de volumen. Nosotros hoy lo máximo que podemos ganar es entre el banco y nosotros 3 puntos del valor del crédito. Antes podíamos ganar 10%. Okay. Antes nosotros podíamos ganar 10%. Hoy 3. Pasamos de ganar 10 a ganar 3. Y no había negocios, Ricardo. Y fuera de eso no había negocios. Entonces el venezolano me salvó. Entonces ya no tenía tiempo de montar bicicleta porque me tocó sacar el personal. Entonces yo eché al personal y yo procesaba. En el 2008 con Gastón. Claro. Procesábamos los dos. Empezamos a procesar los dos porque no había tanto volumen, pero ya me ocupaba mucho el tiempo. Y ahí estamos. Desde el 2007 montamos a Q Capital. Ajá. Esa fue la primera oficina. Nos apretamos el cinturón con Gastón. Empezamos a hacer outsourcing de muchas cosas. Okay. Empezamos a no tener envidia y empezamos a, como digo yo, a lamberle a los developers. Entonces íbamos a los developers y decirle, mire, nosotros somos especialistas en inversionistas extranjeros, póngame como preferred lender. Y póngame como preferred lender. El primero fue... Y eso fue un ejercicio de estrechar manos y de ir a presentarse cuando nadie te conocía. Al preferred lender, al developer, así le vengan. ¿Usted a quién está vendiendo? No, al extranjero. Porque es que el americano no compra en preconstrucción. Entonces, póngame a mí de preferred lender y yo le ayudo a desarrollar. Pero es que mis contratos no son sujetos a financiación. No importa. Le van a pedir crédito. Y empezamos con la mano de Key International, nunca se me va a olvidar, Íñigo Ardín me dio la mano, me costó mucho convencerlo, me tocó mandar una estrategia de ventas para que me atendiera, porque no me atendía, y la estrategia de ventas, que la tengo como anécdota, es, le mandé una ancheta espectacular con un zapato adentro. No me atendía, yo iba, me le paraba. Le faltaba el otro zapato, tenía que llamarte por él. Me dejaban en la recepción y dentro del zapato había una nota, ya que tengo un pie dentro de su oficina, ¿cuándo puedo entrar al otro? Y el hombre llegó y me recibió y me puso de preferred lender. Él fue el primero en saber eso, y después Lenar.
Después Lenar por el venezolano nos pone también de primero en el 2008, 2009. Y ahí empieza, yo digo, ahí empieza mi segunda etapa en esta industria como empresario, que era la pregunta que me hiciste, con ya una legislación importante, a ganar mucho menos dinero, Era otra mucho vez más a regulado, contratar, claro. otra vez a contratar, digamos, procesadores, y ahora sí a ser empresario. Y yo digo que lo más difícil de este país es el manejo personal, no es hacer dinero. Es el factor Es humano, eso. Y es siempre, igual siempre. y es Naturaleza igual en humana, en cualquier todo el lugar mundo. del mundo. Es manejo personal, es que estén, pero hemos creado un DNA espectacular, Ricardo. Acá nosotros hemos creado, esto es un ambiente familiar, esto aquí nos vemos más que por nuestras propias familias. Entonces digamos, nuestro foco antes de hacer dinero es que tiene que haber un DNA del empleado que trabaje con nosotros para que se entienda con todos. Y si no está en ese DNA, sale. Ok. Y ha Una pasado. filosofía Entonces es un poco la filosofía hoy como de empresario, y valores, es de de cultura. valores antes de ganar dinero, es queremos que pases bien aquí en la compañía. Y es parte de lo que hacemos. Hoy tenemos muchas más mujeres que hombres ¿Por en qué la es eso? compañía. Yo digo porque son en el buen sentido de la palabra mucho más trabajadoras, O entienden más estructuradas. Generalmente la estructuradas gente y de entienden más fácil las órdenes de uno y las siguen, mientras que como que el hombre hay como, no sé, o la si atención del... la tensión y no, entonces hoy tenemos, y digamos la segunda etapa de la vida fue el montar esta empresa, eh, y nos empezamos a posicionar muy bien en el mercado. No teníamos competencia porque todos se fueron realtors, se volvieron realtors. No había competencia, nosotros no teníamos competencia. Claro, pero ese momento, cuando tú haces ese salto, de dar el salto, de ir donde esos developers, como tú, que es donde mucha gente se queda en el primer paso, desafortunadamente, eso, lo que llaman los americanos el síndrome del impostor, cómo tú lo sobrepusiste a decir tengo que dar el salto porque si no en esta me muero, o sea, ¿qué te llevó a dar ese salto en No, ese momento? a entender quién compraba. Nosotros primero analizamos quién está comprando. Entonces, los pocos negocios eran de extranjeros, ok. Y, y todavía empezó a haber inventario de las propiedades viejas. Ujú. Con los Había inventario. refinanciamientos. No, que no se han vendido. Entonces empezaron, me acuerdo muy bien de un edificio que se llama Icon en Brickell, eran Ujú. 3 torres, que ese entró en crisis, el banco lo reposeyó, y entonces vendaron, En estoy distress. diciendo un número, lo vendieron de un apartamento de $1 millón, lo vendían en $600,000. Entonces empezamos a hacer ese tipo de créditos que estaban en distress, empezamos a hacer, pero ¿quién compraba el extranjero? ¿Artec se recuperó alguna Artec se vez? recuperó, sí. Artec fue Porque otro estuvo producto que increíble, eso fue un zombie. estuvo otro, pero ahí el developer, no sé los números, no creo que haya hecho dinero, pero pudo responderle al banco. Y aprendimos, y los constructores aprendieron a cómo construir, aprendimos todo, y como digo, tengo un angelito en el cielo. Cuando yo me vine acá, en el año 98, entra la crisis, lo mismo que Ujú, pasó aquí en el 2008 pasó en Colombia. Entonces nunca ujú, tuve la que fue cuando opción fue el cambio. Sí. de devolverme porque estaban en un caos allá. Ujú. Fue la época Entonces más oscura de pasó, Colombia en el fue la época más, 98 al 2002, claro, cuando se los le entregó bancos la se mitad del llenaron, país a la guerrilla. y los bancos se llenaron de propiedades porque ataron, digamos, al UPAC, que es el sistema hipotecario, que funcionó muy bien para tener propiedades, lo ataron a la inflación y se volvió un tema de amortización negativa, Chile tiene una y unidad de eso, valor constante también constante, para la pero no hipotecaria. amortización negativa. Entonces, Colombia lo ató, digamos, ató el UPAC a lo que pasó acá, que era un préstamo de amortización negativa. Entonces, era muy baja la tasa de interés, pero no era la tasa de interés efectiva. Entonces, cuando tú empezabas a pagar, debías más Claro, de la lo que costaba proporción. la propiedad cuando la propiedad se reajustó o una baja en eso. Eso pasó acá. Aquí pasó lo mismo. Aquí se hizo el Ese mismo producto con programa. balloon payment al final todavía todavía O ya no existe. existe ese programa. Oh, gracias a Ya no Dios. existe el programa de amortización negativa. Los bancos aprendieron, y eso es lo bueno de Estados Unidos. Los Estados Unidos aprenden de los errores y los mejoran. Y Ricardo, la tercera etapa de mi vida es el COVID. Esta industria cambió con COVID. Este negocio cambió con COVID. ¿Por qué?
Porque aprendimos a hacer negocios sin tener que venir. Aprendimos a hacer negocios y yo aprendí a pensar a la americana. Imagínate tú, yo llevaba aquí 20 y pico de años y todavía pensaba a la colombiana. ¿Por qué empecé a pensar a la americana? Porque yo era el que tenía que tener al empleado al lado, verlo, horario, El micromanagement, claro. el micromanagement. Y yo tengo amigos que están en tecnología acá, en empresas importantes aquí de Corporate America, que trabajan desde la casa, que me contaban y yo decía, pero usted cómo puede trabajar desde la casa, cómo puede hacer esto, ¿Qué tan etcétera? efectivo puede ser? ¿Qué tan efectivo puede ser? Y llegó COVID y resulta que me pegué una asustada en abril del 2020, me pegué una asustada otra vez porque Fue pues marzo 8 que nos encerraron. Aquí en Miami nos cerraron, me acuerdo bien, yo llegué de firmar con mi representante en México viernes 13 de marzo. 5 días después del El bote en California, en San 17 de Francisco. marzo, sí, el 17 de marzo, en México no había, todavía no hablaban de COVID. O sea, ya aquí en enero se hablaba de COVID. Allá en México era nada, no había desinfectantes, nadie con máscara. Aquí como que en febrero se empezó a sentir, pero aquí en Miami recomendaron el 18 de marzo no ir más a las oficinas. No cerraron, pero recomendaron no ir y nosotros nos recogimos y empezamos de ir. Y en abril, pues no, ¿cómo cerramos los negocios si no podían venir? Entonces en abril nosotros pasamos de cerrar 30 créditos al mes, en abril a cerrar nada. Y en mayo, Y ya nada. la herramienta de Zoom existía. Y Lo en que pasa mayo es que era nada. subutilizada. Claro, todo existía. El de Cisco tenía todo existía. Lo que pasa es que yo no sabía. Ojo, y la Era industria no sabía. subutilizado. Sí, Corporate America lo utiliza muy bien. Y entonces, y abril, mayo, nada. Yo dije, otra vez 2008, ¿qué es esto? ¿Qué vamos a hacer? Yo ya tenía mucho más personal, nosotros éramos mucho más grandes. Me pegó un asusto el berraco, pero llegó el angelito que tenemos por allá arriba otra vez y se nos abrió el bombillo. ¿Cómo hacemos los negocios sin tener que venir? Ok. Entonces resulta que en nuestros países el notario público es abogado y tiene digamos, un estatus mayor que el notario público acá. Porque para ser notario público en Estados Unidos lo único que necesitas es ser ciudadano americano. Aparte de ser abogado en Colombia hay que tener las conexiones políticas correctas. Pero es un abogado y es una notaría y no hay 200.000 notarios. No. Entonces le entré a explicar a los abogados acá, venga, los notarios públicos allá son diferentes a los notarios públicos acá. Hay un tema y empezamos a mirar la legislación, empezamos a hacer con los bancos y los abogados y empezamos a decir, ¿por qué no cerramos con los notarios públicos? Porque las notarías no las cerraron. Las notarías no las cerraron. Entonces lo que empezamos a través de Zoom, a hacer los cierres, entonces empezamos en junio a hacer cierres remotos. Y como en octubre, aquí se inventaron ya los abogados una vaina que se llama Remote Online Notary, con cámara, mostrando la identificación. Entonces, y colocando la huella. Mostrando esto, y entonces yo digo, pero un momentico, si podemos hacer esto, yo ya tenía oficina en Bogotá, estábamos de ventas, no operativa, y yo dije, ¿por qué nosotros no empezamos a contratar a gente en Colombia? Esa es una pregunta súper importante. Una persona en Latinoamérica puede a través de DocuSign y de un Power Author firmado electrónicamente hacer el cierre. Hoy somos estrictos porque hoy ya se puede viajar, pero depende del abogado. Si el abogado es majadero, no lo deja, pero si el abogado quiere, lo podría dejar. Los bancos lo aceptan, pero quien dice al final si se puede o no se puede es el abogado que representa al banco. No está reglamentado todavía, porque seguramente si hay verificaciones de biometría, que muy pronto las va a ver en los computadores y en la validación de contratos o en una plataforma blockchain. Yo creo que eso va a cambiar también. Eso va a cambiar y cada vez está mejorando y cada vez tienes que venir menos para hacer negocios aquí en Estados Unidos. La verdad,
Ustedes venden propiedades sin tener que venir acá y nosotros hacemos cierres sin tener que venir acá. Entonces como que esa fue la tercera etapa de mi vida donde crecimos casi 40%. La compañía creció en un 40%. Y lo hiciste Y a abrí través un personal y un equipo franquicias. afuera. Tengo unos equipos, unos hubs de procesamientos muy grandes afuera. Entonces, Q Capital tiene un sistema diferente al resto de las compañías. ¿Qué hace una compañía normal? Y eso es parte de lo que yo implementé. Un loan officer o un loan originator, llamémoslo así, en una compañía que trabaja normalmente en la competencia, tiene que procesar sus propios préstamos. Yo tenía que procesar mis propios préstamos. Hacer Se el lo daba underwriting. prácticamente recopilar toda la documentación, precalificarlo y hacer una especie de mini underwriting. ¿Okay? Se lo entregamos a una procesadora y la procesadora lo tiene masticado para ponerlo en formato o en orden del banco Para entregárselo al y banco. para entregárselo al banco. ¿Okay? Yo lo que dije es, yo quiero a mi vendedor jugando golf, haciendo podcast el día Estrechando de hoy, manos. en ventas. Claro. Yo no lo quiero a él preocupado de tener que armar un paquete para dárselo a mi procesadora para que lo someta. Entonces, la compañía hace un esfuerzo importante, tenemos empleados y tenemos unos hubs de procesamiento donde el vendedor o el loan officer como tal se encarga solamente de vender, de crear confianza al cliente, de estructurar el préstamo, pero mi equipo se encarga, en el buen sentido de la palabra, del trabajo sucio, que tienen que desarmar un paquete, recopilar, hablar con un analista de crédito que no habla español, convencerlo de que el señor de México, de Colombia o Argentina va a pagar la hipoteca, pero el procesador, el vendedor no entra ya a eso, y eso me di cuenta pensando a la americana, como mis amigos que trabajan en Corporate America. Entonces, digamos, esa es la tercera fase de esta compañía, donde hoy nuestros vendedores están en la calle vendiendo, más allá que están procesando los préstamos. Pero tuviste durante ese proceso de COVID, que mucha gente de afuera no lo sabe, y la Florida, gracias a esas políticas conservadoras que tienen, no tanto en la política, que aunque ayuda en la parte social, en la parte económica, cómo se ha protegido la propiedad raíz, la valorización y cómo han sido estrictos con eso. Y vimos también ese debacle que pasó, lo que pasó con California y la inmigración de capitales en Illinois, en Nueva York. Eso favoreció la Florida en ese sentido, pero debilitó el commercial real estate durante COVID. ¿Cómo Claro, es esa claro. transición? Mira, desafortunadamente no se trata de hablar de política, pero todo lo que pasa con los políticos, no afuera de Estados Unidos, sí dentro de Estados Unidos también, Miami lo ve para bien. Creo que Miami también tiene una etapa muy importante después de COVID, porque los políticos de aquí manejaron bien el sistema. Le dieron la protección buena durante COVID. Manejaron bien el COVID, manejaron bien el tema de vacunas, manejaron bien la protección. No nos encerraron como California o como Nueva York, pero se manejó bien el tema. Y los gobernadores y los alcaldes de las ciudades de California o Nueva York, particularmente, y Chicago, lo manejaron mal y tomaron provecho muchos empresarios se fueron, migraron tomaron los provecho, capitales. sobre todo el alcalde de Miami cogió un avión en pleno COVID a decirle, oiga, señor constructor, ¿cuánto es que usted paga impuestos acá? Váyase para allá, que ya no tiene para impuestos. Váyase para allá. Y vieron eso y se vinieron para acá. Pero la parte comercial sí se afectó, como todo en la vida, depende de dónde en el se cambio afectó. de tecnología. En el cambio de Que tecnología fue se afectó, durante entonces yo siempre digo que aquí pasan las cosas porque se aprovechan. Entonces los empleados se aprovecharon de que yo no voy a trabajar, me da miedo ir a trabajar Y si no a me la pagas oficina. tanto, me cambio. ¿Ok? Y creo que hoy que ya están obligando a venir a las oficinas, Chase ya obligó, Amazon está obligando. Entonces, Tesla no cree en eso. Entonces, claro, entonces los que tenían oficinas de 10,000 pies desocupadas, yo la entrego. El local comercial grandísimo, pues Amazon también ayuda a que no funcione. Entonces viene la clave en la parte comercial, pero es algo bien importante que tienen que tener esa pregunta. El tema residencial, ¿ok?
Si tú te compras un apartamento en Visions, por ejemplo, yo te voy a pedir tu información personal a título personal a ver si tú calificas para el préstamo. ¿Ok? Y pongamos, tú te quedas sin trabajo, pongamos lo que pase. Siempre y cuando tú sigas pagando la hipoteca, yo no puedo hacer nada. En un préstamo comercial, todos los años es auditado. Todos los años. Entonces, por ejemplo, un multifamiliar. Tú entonces compraste un edificio de 100 apartamentos. ¿Ok? Y yo todos los años te voy a pedir, dame tu información financiera, dame el rent roll de cómo están los inquilinos, dame esto. Y tú me vas a decir, de los 100 apartamentos, cuando usted me hizo el crédito, 98 estaban ocupados. Hoy tengo 80. Yo como banco estoy en todo tu derecho, pero me estás pagando la hipoteca. Entonces yo como banco te digo, hombre Ricardo, necesito que me baje el préstamo. Pero usted me va a decir, yo le pago. Si yo le estoy pagando bien, tengo la capacidad de abono pagarlo. Principal. Sí, te estoy pagando la cuota mensual. Yo el no banco estoy te está atrasado. pidiendo un abono al principal. Entonces el banco te dice, es que como usted me está pagando, okay, pero para reducir el riesgo por la ocupación. Pero yo soy tu socio. Entonces yo necesito, voy a poner un número, de los 10 millones de dólares que te presté, necesito que ponga otros 2 para que el préstamo me quede en 8, para que me cubra su renta que usted está teniendo con los 80, me cubra mi pago. Y usted así, pero yo me estoy pagando. Entonces los bancos obligaron a los dueños de propiedades comerciales o a vender o a tener que traer más capital. Y ese ya no es capital de primer piso. Entonces, ¿qué dice? Yo no tengo la plata. Entonces yo no tengo la plata, entonces el banco te obliga a vender. No quiero vender. Entonces el banco está en todo el derecho a empezar un proceso de reposesión de la propiedad. Entonces los bancos están llenando de propiedades. Entonces ahí dice, ok, usted me la va a quitar, entonces yo la desocupo. Y ahí hacerle maduración al contrato. Sí, entonces, el banco un préstamo comercial en cualquier momento, el banco te puede obligar a lo que quiera. En cualquier momento. Mauricio, cómo se puede interpretar esa dicotomía que tenemos en Miami, que creció el área de Brickell y Downtown a niveles casi de densidad como los de Manhattan, y cuál es la partición entre el mercado local y el mercado de inversión internacional? ¿Cómo lo interpreta uno cuando no se ve la diferencia en los precios, cuando hubo un ajuste a las leyes de los condominios, de las reservas de los condominios, y es como si existieran dos mundos paralelos en Miami? ¿Cómo le explica uno eso a la gente de afuera que no sabe cómo es la película completa para que lo entiendan? Porque acuérdense que en Latinoamérica siempre nos llevamos eso, me contaron, que es una perspectiva sesgada. Aquí, Ricardo, todo pasa porque pasó algo. Resulta que desafortunadamente se cayeron las torres en Surfside. ¿Ok? Y al caerse las torres en Surfside le hicieron obviamente una auditoría. La 76 y la Collins fue hace un par de años. Exacto. Entonces, a raíz de que se cayeron esas torres, hicieron un análisis de por qué se cayeron, y resulta que se cayeron porque el edificio necesitaba una reforma en la cual los dueños no se pusieron de acuerdo y nunca hicieron la reforma. Entonces, ¿qué pasó? Entonces la ciudad aprende y la ciudad dice, esto no puede volver a pasar. Entonces, a los edificios que tienen más de 20 años, les exigen reservas. El caso de Harbour House. El caso de Harbour House. El caso de todos los que tengan 20 años en adelante les exigen. Entonces, aquí hay una entidad financiera muy grande que esta administración quiere privatizar, que es Fannie Mae y Freddie Mac. Fannie Mae y Freddie Mac son entidades del gobierno que lo que hacen es le compran las carteras de préstamos a los bancos. Entonces viene el Bank of America, por poner un nombre, y hace 100 préstamos. Gracias a Fannie Mae y Freddie Mac es que estamos vivos de la debacle del 2008. Hace 100 préstamos y entonces Fannie Mae y Freddie Mac los compran. Pero los compra y dice, ¿qué son los préstamos? Entonces son casas, son edificios, son condominios. Yo necesito que el condominio en el cual yo te voy a comprar la hipoteca esté bajo mi regulación. No aprobado, pero bajo mi regulación. Y la regulación de Fannie Mae es estricta. Tienes que tener reservas, tienes que hacer una inspección de 25, 30, 40 años, tienes que tener ciertas características para esto. Entonces los bancos exigimos que los edificios estén
bajo regulaciones de Fannie Mae y Freddie Mac. Eso no quiere decir aprobado, porque pues antes, en la crisis del 2008, pero que sigan los guidelines. Exigían al constructor que lo aprobara por Fannie Mae. Exigían al constructor que lo aprobara por Fannie Mae. Hoy no te exigen que esté aprobado por Fannie Mae, pero sí te exigen que esté bajo Fannie Mae Guidelines. Entonces, y todo eso se aprende de los errores, sobre todo las reservas. ¿Qué quiere decir las reservas? Que si hay 100 apartamentos y tú pagas $1,000 de administración, yo pago 1,200, pago todo, tenemos que pagar. Entonces, si el mantener el edificio, por ponerte un ejemplo, vale $1,000,000 al mes, entre limpiar la piscina, el administrador, el portero, los seguros, todo, tiene que tener 10 meses del $1,000,000 en una cuenta de ahorros. Esas son las famosas 10 meses de reservas que hoy los bancos exigen a los edificios. Eso. Y por eso ustedes, como constructores, Ricardo, entran, y por eso es que es bueno hoy comprar en preconstrucción. En preconstrucción, mejor que en usados. Que el americano no sabe comprar en preconstrucción. El latinoamericano no sí para sabe comprar en preconstrucción, porque así es como se vende en Latinoamérica. Facilidad de pagos, tiene un tiempo para pagar, me gusta escoger la unidad. Entonces, el americano quiere verlo, claro. Es eso, y por eso es que el mercado más grande de clientes en preconstrucción es internacional versus el nacional. Okay. ¿Cómo eso está cambiando, claro, pero sigue siendo internacional muy importante. ¿Cómo sobrepone esa objeción el realtor o las personas que no tienen pues, toda la información completa? Ese tipo de incredulidad del cliente dice, a ver, si yo soy un local allá, ciudadano, residente de los Estados Unidos, me piden 3 años de taxes, de impuestos, más verificación de ingreso, más un puntaje alto, más que concuerden todos esos valores, y yo soy extranjero y me dan casi que la misma tasa sin ninguno de esos requisitos. ¿Dónde está? Por eso fue una de las estrategias. ¿Dónde está la bolita mágica? Sí. ¿Dónde me van a tumbar? Sí, exacto. Esa incredulidad en esa pregunta, porque siempre llega en el sistema americano, Ricardo, es para todo el mundo. Eso yo siempre digo que cada vez que me siento con alguien, un cliente internacional, me dicen, yo hubiera sabido esto hace 10 años. Hay una falta de educación al respecto, por lo que acabas de decir, porque me van a prestar a mí. Resulta que el americano, tú y yo, los que vimos acá, somos un libro abierto. ¿Qué quiero decir con esto? Tienes un número de seguro social. Cuando tú vienes a aplicar conmigo para un crédito, yo espicho un botón y saco tu historial de crédito. Espicho otro botón y saco las declaraciones de impuestos. Y espicho otro botón y me salen tus dineros en tu banco. Eres un libro abierto. ¿Ok? Mientras que un extranjero no. Yo no puedo pichar ningún botón y no sé nada del extranjero. Entonces, aquí es donde viene lo importante que debemos entender. Y es, como aprendemos de los errores, ¿ok? Entonces, los bancos dicen, ¿qué pasa si yo vuelvo a vivir una crisis del 2008? Entonces, el banco dice, este gobierno va a salvar primero a Bank of America, a Chase y a Wells Fargo. A los tres Por eso, grandes. Bank of America, Chase y Wells Fargo no le prestan a los extranjeros. Entonces los bancos de tamaño mediano tienen el riesgo cubierto. El banco de tamaño mediano dice, miércoles, si a mí no me van a salvar si viene una crisis y yo todos mis créditos los tengo con americanos, ¿ok? Tengo que diversificar mi riesgo interno. Entonces dicen, tengo que prestarle a colombianos, a argentinos, a españoles, a ecuatorianos y a americanos. Diversifican la cartera interna. Entonces dicen, como yo tengo que diversificar, claro, y la ley me permite prestarle a una persona que no tenga número de seguro social o no tenga residencia americana, pues yo voy a hacer eso. Entonces nosotros detectamos esto, detectamos que en preconstrucción el target es extranjeros primero que el americano, claro. ¿ok? Entonces unimos fuerzas y lo que le gritamos al mundo es, sea justo o injusto, el inversionista internacional tiene una capacidad de endeudamiento mayor a la del americano. Entonces, ¿cómo así que tiene una capacidad de endeudamiento mayor? Siempre y cuando tenga la cuota inicial, los gastos de cierre y las reservas y no se quede líquido por comprar en Estados Unidos, puede tener la cantidad de créditos hipotecarios que quiera, siempre y cuando estructure bien la compra. Tiene que saber estructurar hacer la compra si bien compra a nombre personal, se limita también.
pero si estructura corporativamente las inversiones, la capacidad de endeudamiento de un extranjero es mayor y con mejores condiciones que la de un americano. Yo creo que son mucho más atractivas porque es que en el caso particular de Colombia y de México estás hablando que las tasas históricas de hipotecas para inversión en sus países locales estén el 20% y hoy en día las mejores tasas que consiguen está el 13% comparado con Dobles un 6%. dígitos. Siempre son dobles dígitos. Sí. O sea, no hay consideración en eso. Cuando uno... Pero es algo importante, dígame, te interrumpo. Cuando tú y yo queremos comprarnos una propiedad de inversión y calificamos con nuestros 3 años de declaración de impuestos, con nuestro historial de crédito, es la misma tasa de interés que tiene un colombiano o un mexicano. Misma tasa de interés. Aquí no te castigan la tasa de interés porque no seas americano. Lo que pronto nos castigan es que tú y yo podemos entrar con un 20% nada más, y mientras que el extranjero quiere que entre claro, con un poco más de engancho, de cuota inicial. Okay. Pero la tasa de interés es la misma. La otra pregunta que es súper importante, que ya va en niveles de especulaciones, es esas predicciones del mercado. Cuando tú ves las realidades de la Reserva Federal, acabo de salir ahorita en junio 18 el reporte de los próximos 3 años, 2026, 2027, 2028 y longer run, basado en GDP, inflación y unemployment. Y tú ves que hay 8 puntos porcentuales, un 2%, ellos están prestando ahorita el 4,5%, y en lo que tú ves 2027, 2028, ya ves que la Reserva Federal va a estar alrededor del 2,5%, queriendo decir que las tasas van a estar más o menos en el 4,5% en la calle. ¿Por qué eso no se aprovecha? ¿O cómo puede uno transmitir esa información estando dentro de los marcos de ley de propiedad raíz, de decirle, mire, hay una oportunidad de refinanciación basado en la expectativa que hay basado en esto? ¿Se hace? ¿Es recomendable? Mira, yo digo, Ricardo, que hoy la oportunidad, hoy es la tasa de interés. Me dicen, ¿cómo así si está cara? Hoy la oportunidad es la tasa de interés. ¿Por qué? La otra semana va a hablar la Reserva Federal y van a bajar las tasas de interés. Ya el indicativo está, la tasa de interés se rige por los bonos del Tesoro americano a 10 años, hoy están llegando al 4%, estaban al 4,5%. Yo creo que y el 2026 vienen cosas espectaculares, sobre todo para la ciudad de Miami. ¿Cómo cuáles? Florida. Ya te voy a explicar cuáles. Pero el motivo de por qué invertir y comprar hoy si la tasa de interés creen que está alta es porque existe una estrategia financiera que el americano la utiliza y es compremos hoy, sabemos que la tasa de interés va a bajar eventualmente y existe una figura que se llama un refinanciamiento, que es tenemos un crédito A con una tasa del 6,5 y si mañana está el 4,5 pues lo reemplazamos con un crédito mucho más económico. Pero para generar más flujo de caja como inversión. Pero hay un fenómeno de por qué la oportunidad. Porque cuando las tasas de interés estén al 4,5, esta propiedad que tú compraste, voy a poner un ejemplo, en $1,000,000, no va a costar $1,000,000. Las tasas de interés son las que valorizan las propiedades. Los bancos somos los que valorizamos las propiedades. Cuando tengas una tasa de interés del 4,5, esta propiedad de $1,000,000 no va a costar $1,000,000. Y capaz va a pasar un fenómeno que pasó en COVID. Si vale $1,000,000 y subió a $1,500,000, te van a pedir $1,600,000, te van a pedir por encima el valor del mercado para venderte la propiedad. Entonces la oportunidad es comprar hoy y ganarse la plusvalía de la propiedad y eventualmente refinanciar para ya tener esta plusvalía. Entonces el dólar, si compras como colombiano a 4,000 para redondear y mañana está a 4,200, ganaste plusvalía, dólar y un montón de factores importantes. Claro. Entonces la gente dice, quiero esperar que la tasa de interés baje. En este momento es la oportunidad de negociar ese tipo de cosas y ese tipo de oportunidades. Y 2026, ¿qué va a pasar acá? Van a pasar muchísimas cosas. Ayer precisamente estuve grabando al respecto. Entonces la ciudad de Miami se va a enriquecer. ¿Cómo se va a enriquecer? ¿Qué pasa el 2026 en este país? Julio 4 de 2026 cumplimos 200 años. 250, perdón. 1776. 250 años. Vienen fiestas, vienen festivales. Y hay un montón de gente que quiere venir acá. Dicen que en julio, para esa fecha, solamente Miami va a recibir 50 millones de habitantes.
en el mes de julio. Imagínate. Entonces, el que tenga propiedades, pues se va a beneficiar. Pues la renta, el que tenga una propiedad acá, pues va a rentar la más alta, etcétera, etcétera. Eso va a pasar. El señor Trump cumple 80 años. Sí, ¿Dónde vive Trump? En Palm Beach. ¿Dónde van a pasar los eventos? Acá. Entonces van a haber eventos privados, van a haber eventos públicos. Y mucha gente no cae en cuenta. ¿Quién cubre los eventos? La prensa. ¿Se imagina la cantidad de prensa que van a ir a cubrir estos eventos? Entonces también generan yo gasto creo acá. Que otro de los factores que la Mundial, gente, como dijiste, Ricardo. Que no ha mirado es que este señor... 7 partidos vienen para Miami. 7 para Miami y Orlando también, que es un mercado súper importante. La gente piensa que de pronto por las noticias que se ven o la forma en que se presentan las noticias en Latinoamérica, creen que en este momento no estamos welcoming los investments, las inversiones. Al contrario, yo creo que este señor que hizo su fortuna en propiedad raíz y que supo apalancar la parte de los impuestos, totalmente legal, tiene una perspectiva diferente de lo que es la inversión. Yo creo que en este momento las regulaciones para la EB5 antes se han relajado, se han mejorado y el instrumento de propiedad raíz en ese sentido no creo que tenga ningún tipo de agresividad o la mala perspectiva que se ve en Latinoamérica. Yo creo que eso es una misinformación. Es así, que me van a quitar la visa, sí, yo acabo de llegar de Colombia. Me van a embargar no el invierto, apartamento en Miami Miami Beach. Y voy a poner un ejemplo que pasó. Ahorita hablamos de lo que me pasó a mí en el 2008 con los venezolanos. Cuando los países son sancionados financieramente, se estrangulan. La gente que vive en el país se estrangula. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando son sancionados no pueden mandar transferencias bancarias. Y los bancos que prestamos crédito decimos, tú vives en Venezuela, no importa la nacionalidad, vives en Venezuela, te voy a prestar, pero mucho más caro. Porque ¿cómo me vas a pagar mensualmente si tú no puedes mandarme plata de allá? Entonces, si dejamos que este tipo de cosas pasen, que puede pasar en nuestros países en Latinoamérica. Sí, ese ejercicio ya lo hemos hecho bastantes puede veces. Puede pasar, sí. no, esperemos y es que una alta probabilidad de ocurrencia. Ojalá no pase. Entonces no esperes a que pase para invertir hoy, porque hoy hay mucho venezolano con propiedades acá, como cuando empezamos a hablar, que tienen libertad financiera, reciben rentas en dólares y viven como ricos allá, porque el dólar manda. En Colombia también. Entonces el dólar manda, entonces eso es lo que sucede. Pero este es una administración pro negocios. Pro negocios, lo acabamos de ver, se sentó con todos los cacaos de este país, hace un par de días, los invitó a almorzar, no todos están de acuerdo con él, pero los invitó a almorzar. ¿Cuánta plata vas a invertir acá? 600 billones. ¿Y tú? 80 billones, todos en billones. Todos en billones. ¿Qué quieres invertir? Mucha gente no cae en cuenta de esto. Cuando Apple dice que va a invertir 600 billones de Estados Unidos, quiere decir que está dejando de invertir afuera, que está haciendo edificios acá, está contratando más gente acá. Más empleo, entonces, más empleo acá, porque les propuso, no sé, un tema taxable, no sé, sigan invirtiendo en el país, no inviertan más en China, no inviertan más en la India, inviertan acá. Y es lo que le dice también al inversionista latinoamericano o centroamericano es, compre propiedades acá, que el banco te va a prestar. Monta un negocio acá. Si eres ilegal y eres una mala persona, no te quiero. Pero si tienes visa de turista, puedes invertir, puedes crearte una corporación, puedes abrir una cuenta bancaria. Queremos tu dinero acá. Y pagar mucho menos impuestos que los países acá de nosotros. Pagamos dinero. Entonces, este es un señor que si legalmente puedes entrar al país, no te van a quitar nada. Si compras una propiedad, te quitan la visa. Si sigues pagando la hipoteca, no te la van a quitar. Aquí no te expropian. No te pueden hacer nada. Aquí hay apartamentos de hace 50 años que la gente los tiene y viven en otras partes, en Colombia, en otras partes del mundo. Y si no tiene visa o no tiene visa, pues sigue teniéndolo aquí. Entonces el temor, y si me quitan la visa, pues es una propiedad de inversión. Hay un inquilino, tienes que confiar en tu agente inmobiliario que te la va a manejar. Entonces hay un tema que es, el mensaje es brusco, porque es brusco, y no es una mentira que se han bajado los negocios por el mensaje brusco, y es, estamos combatiendo y sacar una visa es más difícil. Claro, tristemente no le van a dar una visa
al que no tenga ni una El casa en soporte, Colombia, el soporte ni una casa en México. No se de le van a viabilidad, dar. lógico. Le van a dar visas a las personas que no se tienen que quedar a vivir acá. Y eso es lo que estamos tratando de que la gente entienda. Y los bancos no estamos preocupados por eso. Al revés, los bancos tienen mucha liquidez para prestar a estos inversionistas que por lo menos tienen Sí, una visa ahorita de turista. un sentimiento de excitación en ese sentido en la ampliación del mercado. Y mirando ya hacia el futuro, en un tema que ya se volvió una realidad, que los bancos tuvieron que considerar como un activo real, como un asset, hablando de cripto y de blockchain y de todo, ya cuando se firmó hace 2 meses la ISO 222 y lo regularizó, Jamie Dimon más o menos hace un mes, el CEO Se del opone banco más grande del del planeta mundo, Tierra, sí. Chase, dijo que, o sea, ya estaba reglamentado como un backup, o sea, lo podías colocar como colateral, ni siquiera tener que vender el cripto, sino me imagino que sería compartir la billetera con el banco Es así. en algunos dígitos y dejarlo de colateral contra un mortgage. ¿Cómo es el futuro de eso? Porque hay una cantidad de dinero, de Sí, cripto en el mercado, que es más o menos ya el 3 o el 5% de la riqueza total del planeta, en lugares como los Emiratos, en Europa, en sí. ciertos lugares, en Latinoamérica y Colombia es muy dado a esa adaptabilidad temprana, a ese tipo de nuevos métodos. ¿Cómo tú ves todo eso y qué Eso productos llegó, nuevos vienen? llegó la inteligencia artificial, todo el tema de cripto llegó para quedarse. Esta administración acaba de aprobarlo el stablecoin, que es, digamos, algo todavía muy, muy, muy sencillo. Es una moneda en la cual un stablecoin vale $1. Eh, y es prácticamente dolarizar tu cripto, cualquier Ujú. tipo de moneda que tengas, ¿ok? Siempre y cuando tú puedas dolarizarla y dejarla la billetera compartida, como tú dices, con el banco que la puede custodiar, porque custodian la cuenta, Claro. podemos hacerle un crédito, por ejemplo. Q Capital ya lo puede hacer. Si está custodiada y está eso, los bancos están aceptando eso, Wow. pero tiene que estar custodiada y para poder aceptar, digamos, el dinero de cuota inicial, lo tienen que dolarizar y eso, pero para aprobar el crédito se puede utilizar, depende de dónde esté el cripto. Ok. Si está en una entidad reconocida, es bien importante. Y el stablecoin está haciendo. Fannie Mae y Freddie Mac ya tienen instrucciones de poder aceptar cripto como reservas. Porque cuando te hacen un préstamo te dicen, ok, pon la cuota inicial, Claro. pon los gastos de cierre y reserva, no puedes estar líquido para aprobarte. Entonces esa liquidez de ahorros tienen una orden de que lo acepten. ¿Cuándo va a salir? No sabemos, pero debe salir prontamente. Están trabajando en aceptar eso como reservas. Entonces, como digo, llegó para quedarse y nos estamos acomodándonos al tema. Todavía la gente que tiene cripto es reacia a muchas cosas porque se la tienen que custodiar. Y lo que hacen a veces es piden prestado sobre esto. Hoy hay muchos developers que están recibiendo este tipo de moneda y hay plataformas de cómo hacerlo. Pero tienen que dolarizar el cripto. Entonces, ¿qué quiere decir dolarizar el cripto? Tú tienes el cripto, el Bitcoin, por poner un nombre, Sí, claro. lo dejas en mi cuenta bancaria, ¿ok? Tú lo puedes ver, yo te presto sobre este dinero y te doy dólares. No vendes el cripto, el Bitcoin, te doy dólares y lo depositas. Entonces yo lo custodio. Si sigue subiendo, sube. Si baja como cualquier acción, yo hago un margin call. Pero no lo tienes que vender. Entonces ya hay entidades y plataformas que hacen esta figura para poder utilizar y entonces te dan a los proyectos de ustedes, por ejemplo, le dan los Ajá. dólares. Entonces eso ya está y cada vez yo creo que a final de año va a estar todavía mucho más entendido, porque todo va a entenderlo. Y la gente no lo entiende. ¿Cómo me lo vas a custodiar? Yo no lo Sí, puedo tocar. No, no lo puedes tocar, pero lo puedes ver. claro. Pero ahí está, no lo tienes que Y no hay vender. que venderlo. Y te puedes ganar Entonces, la pero valorización. ¿cómo así? Entonces, mientras la gente se acostumbra al mensaje de esta administración, que no te vamos a quitar la visa, es un tema de costumbre y de confianza. Listo. Y la última pregunta, Mauricio, y gracias de verdad por tu tiempo y por todo ese No, no conocimiento que falta. tienes. Cuando tú dices que el mercado está líquido y que los bancos son los que dan la valorización de los apartamentos, la perspectiva de Latinoamérica es que cuando hay exceso de liquidez,
hay inflación, pero precisamente eso es lo que hace, ese exceso de demanda de circulante, hay que mirarlo de la forma correcta. Si tengo accesibilidad a dinero fácil, Sí. a plata abundante, Sí. pues puedo comprar más, eso sube la demanda y pues van a subir los precios de valorización. Ese es el sentimiento. Es así, hay mucha liquidez y la liquidez es para colocar en préstamos hipotecarios. Entonces, pero como aprendimos de las crisis, no se suelta irresponsablemente. Hoy sí de verdad no queremos especuladores, hoy sí el comprador es comprador de verdad, hoy se le pide documentación, antes no se pedía documentación, antes éramos muy responsables. Hoy queremos comprobar que hay un comprador de verdad que califica con sus ingresos en su país, que tiene una recomendación y que tiene algo de liquidez. Aquí no tienen que ser millonarios para invertir en Estados Unidos, tiene que hacer sentido común. Y para la tranquilidad inversión. del cliente, puede ir hasta las oficinas que tenemos en los diferentes Claro, países. Pueden ir en Bogotá, la idea, Argentina, pueden ir a México, Medellín. Bogotá, estamos en Houston, tenemos oficina donde hacemos muchos créditos en Houston, Texas, en Texas, como les dicen allá. Hacemos mucho crédito, entonces que es parte también de la estrategia de nosotros no estamos concentrados solamente en Miami, hacemos mucho Orlando, prácticamente toda Florida, pero donde más estamos desembolsando hipotecas es Miami, Orlando, Houston. Nueva York está otra vez en otro fenómeno, hay una preocupación con el alcalde que puede quedar, pero se están viendo compras de propiedades de lujo otra vez. Entonces, como todo, el que tiene para comprar New York es la capital del mundo. 8 millones de dólares no se preocupan si Claro. el alcalde es socialista o no. Sí, sí, Entonces la ciudad estamos viendo trasciende ya otro fenómeno de otro nivel de compradores en Nueva York porque hay muy buenas oportunidades para comprar en Nueva York. Pero el neoyorquino está viniendo otra vez para acá. Entonces, una desbandada en COVID se Ajá. frenó un poco y otra vez está este alcalde socialista que está punteando las elecciones, que si llega a quedar, pues Miami, Orlando y sus alrededores se van a ver afectados la para bien. Florida va a absorber, Absorbe positivamente eso. Mauricio, mil gracias. No, por ni tu más tiempo. faltaba, Ricardo. A ti, gracias aquí por escucharnos un rato. Y sé que hablar de Gracias deuda es a todo el harta. Y gracias porque escucharon mi historia. No lloramos, pero bueno, es una historia que por ahí en algún momento sacaremos un Súper libro. valiosa. Gracias a todos. Listo, muchachos. Ya. Gracias, mi Ricardo.